El Consejo Nacional Electoral no encontró pruebas de financiamiento de Nicolás Maduro a Gustavo Petro, como lo aseguró Juan Guaidó. Así como lo oyen, han intentado de todas las formas vincular a Gustavo Petro con Maduro, con Chávez, con el gobierno cubano. Prácticamente falta que digan que tiene algo que ver con Corea del Norte. Es lo único que hace falta. Porque lo han intentado vincular de todas las maneras y lo peor es que personajes como Juan Guaidó, un personaje seriamente cuestionado, de quien periódicos estadounidenses revelaron corrupción al interior de su supuesto gobierno inexistente, corrupción de miles y miles y miles de millones, corrupción muy grave que es dinero que supuestamente debe ir para los venezolanos, para ayudar a sacar adelante ese país, para darle de comer a la gente, generar empleo, sacar adelante a Venezuela, sacarlo del atraso en que Nicolás Maduro y todos los gobiernos anteriores, especialmente Chávez obviamente, pues metieron a ese país. Y Guaidó, que además de los hechos de corrupción que fue o llegó a Colombia a través de la frontera ayudado por grupos criminales, y auspiciado por el gobierno de Iván Duque. Llega a través de la frontera con esta gente y en Colombia lo recibe el gobierno de Duque. Eso es una sinvergüenzura. Es un problema bastante grave que estamos teniendo con este gobierno que auspicia todo ese tipo de cosas. Y entonces sale ese señor para intentar desviar la atención, crea este tipo de mentiras, de noticias falsas, y pues el CNE, que claramente está manejado por partidos tradicionales, partidos de gobierno prácticamente todos, pues inicia una investigación y no encontraron nada. No le encontraron nada al senador Gustavo Petro e informaron este miércoles que se abstenían de continuar la respectiva investigación contra el senador y ex candidato presidencial. El propio Petro anunció la determinación del CNE con un mensaje en el que también se quejaba de la prensa, hubiera dado repercusión a los señalamientos, no era sino manipulación del elector al que engañaban, comentó Gustavo Petro. Andanadas diarias de la prensa en plena campaña diciendo que había financiación venezolana de mi campaña y miren, no era sino la manipulación del elector al que engañaban, ni un peso de dineros prohibidos en mi campaña. Algo que sí pasó fue en la campaña de Iván Duque, que tiene serios cuestionamientos de presuntamente haber recibido financiación de el Ñeñe Hernández y grupos políticos aliados con el Ñeñe Hernández, que es algo complejo porque tiene que ver con un personaje también cuestionado por presuntos delitos que cometió mientras estaba en vida. Entonces, ese gobierno de Iván Duque y ese sector político del uribismo sí tiene que responder. Y el CNE no ha avanzado nada en esas investigaciones y mucho menos la comisión de acusaciones en donde está siendo manejada por los partidos de gobierno. ¿Qué va a avanzar esa investigación en contra de la ñeñe política? En contra de Iván Duque por la ñeñe política, no lo van a hacer. E intentaron en contra de Petro tumbarlo con estas mentiras y no encontraron nada. Ahí están las diferencias. Obviamente con la ñeñe política sí hay pruebas contundentes, audios en donde hablan el Ñeñe Hernández, María Claudia Daza, ex asesora de Álvaro Uribe, entre otras personas que hacían parte de la UTL de Uribe y uribistas, y mejor dicho, gente que estaba metida de frente en la campaña de Duque. Ahí sí hay pruebas contundentes sobre ese tema y no se ha avanzado nada, y lo más seguro es que quede en impunidad. Pero ahora pues conocemos esta información que en su momento Guaidó había sacado a relucir y el uribismo lo utilizó a través de sus medios aliados, medios de comunicación, para favorecer a su campaña y atacar a Gustavo Petro. Pues en ese entonces, la resolución divulgada por CMI indica que solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que estableciera un canal diplomático para recibir declaración libre de Guaidó, para que ampliara sus acusaciones, pero esta no fue atendida en junio ni en octubre del 2020 y sigue sin ser respondida. Es decir, que no hicieron nada para esto. O sea, le pidieron a a Guaidó, que rindiera declaración libre
sobre las acusaciones que lanzó y el muy cobarde no ha respondido sobre esto. O sea, utilizaron toda esa campaña para manipular, para engañar, y ahora los cobardes quedan en evidencia, que no aparecen, se ocultan, se van como ratas por alcantarilla, como dijo en su momento Claudia López en contra de Uribe, porque no tienen pruebas de nada. En cambio, en contra de ellos sí hay pruebas contundentes. Guaidó, que tiene rabo de paja, y ahora lo revelaron, si no estoy mal, fue el de Washington Post el que reveló la corrupción en contra del pueblo venezolano y a favor de Guaidó y de su grupo político. Corrupción de mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces, si tienen rabo de paja, que no se acerquen a la candela, por favor. Además, señaló que en el informe de ingresos y gastos de campaña no constaba ningún tipo de financiación extranjera, y la Fiscalía confirmó que tampoco había investigaciones abiertas contra Petro por esos particulares, por lo que solo pudo llegar a una conclusión. La inexistencia de pruebas hace imposible continuar con el proceso administrativo, pues ninguno de los medios probatorios oportunamente recaudados da certeza a esta sala de que se hubiere podido configurar falta al régimen de financiación de campañas políticas, así como lo oyen. En cambio, la campaña de Duque, hay pruebas que podrían llevar a que se confirme, todavía no, aparentemente, de que recibió financiación extranjera a través del Partido Centro Democrático y se la inyectaron a la campaña de Duque. Supuestamente es la investigación que se está adelantando, investigación que claramente no va a terminar en nada. Juan Guaidó lanzó la acusación en un discurso hace un año, el 20 de enero del 2020, día en que aseguró que había claros indicios de que Petro ha sido financiado a través de dineros de la corrupción venezolana. La acusación no solo ocasionó una dura respuesta de Petro, sino también de varios sectores en Colombia, no solo afines a Petro, quien incluso señalaron al opositor de estar interviniendo en asuntos internos del país. Es que eso sí le gusta muchísimo a los uribistas y a toda esta gente intervenir en asuntos internos de otros países, así como en Estados Unidos. Y por eso Joe Biden no ha llamado a Iván Duque, y quién sabe cómo se vayan a desarrollar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, porque el uribismo se metió en esas elecciones y acusaron a Biden de ser castrochavista. Lo mismo hacen en Venezuela y lo mismo Guaidó en Colombia se vino a meter cuentos acá. Entonces, esto era lo que decían durante la campaña, y acá vino Guaidó a Colombia a reiterar esas acusaciones sin ningún tipo de pruebas. Y además, si no tuviera pruebas, por lo menos que sea valiente y acuda a la justicia cuando lo llamen. Colombianos, hasta acá esta cápsula de podcast. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.